hombres y mujeres que dan testimonio de que el Señor Jesucristo mora en sus corazones y lo tienen como su Señor y Salvador. Sin embargo, no están caminando en victoria, o muchas veces no estamos caminando en victoria. Cristianos con conocimiento de la Biblia, incluso se puede decir que con buena doctrina, pero sin victoria. A veces siendo presas de el miedo, la depresión, la falta de fe, la incredulidad. Y muchas veces cuando se trata el tema de los demonios, la realidad de la guerra espiritual, del mundo espiritual que nos rodea, a veces hasta lo reciben con temor o no quieren saber nada de eso. Hoy con la guía del Espíritu Santo vamos a ver cómo podemos caminar nosotros en victoria sobre las acechanzas del enemigo en un tema que se titula ¿Cómo echar fuera demonios? ¿Cómo echar fuera demonios? Esto es competencia de todos los cristianos. Pues la palabra de Dios dice en Marcos 16, del versículo 14 al 18, que estas señales siguen a los que creen. En mi nombre, dice el Señor Jesucristo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales siguen a los que creen. ¿Quiénes aquí son creyentes? Está bien si no hubiera dado yo un mensaje hoy evangelístico. Estas señales siguen a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Porque debemos de entender como hijos de Dios lo que dice Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y también la palabra de Dios dice que tenemos un enemigo que es vuestro, velad y orad, porque vuestro adversario, dice Pedro, el diablo, 1 Pedro 5:8, como león rugiente está buscando a quien devorar. Entonces la Biblia es clara que tú y yo estamos en una guerra constante, que tú y yo estamos en lucha constante y debemos de estar atentos a estos para no quedarnos dormidos y no defendernos y no hacer uso de las armas que tenemos poderosas a nuestro favor, porque somos de la milicia del Señor. Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay que defender y contender ardientemente por la fe del Evangelio, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces quiere decir que los cristianos somos auténticos y legítimos guerreros, que estamos en una lucha constante. Debemos de ser conscientes que estamos en una lucha constante, porque ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces no hay por qué tener miedo cuando se habla de demonios, de huestes espirituales de maldad, de los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pues dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y sabes por qué tiemblan? No de frío. Tiemblan de miedo. Y si mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo, si alguien va a temblar de miedo cuando hablamos de la guerra espiritual, de combatir demonios, de echar fuera demonios, ¿sabes qué? No voy a ser yo, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mayor es el que esté en mí que el que esté en el mundo. Si alguien va a tener miedo, son esos principados, esas potestades, esos gobernadores de las tinieblas de este siglo, esas huestes espirituales de maldad, o el adversario, el diablo, que está como león rugiente buscando a quien devorar. Él sí que tiemble, porque cuando nos voltean a ver a nosotros estas huestes espirituales de maldad, no nos ven a nosotros, ven al que está adentro de nosotros. Y entonces sí, pues que tiemblen. Cuando dice la Biblia que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, no lo dice la palabra de Dios por casualidad, sino Satanás, su estrategia para afligir
y me estoy refiriendo, la carta de los Efesios está dirigida a cristianos. Pedro está refiriéndose a cristianos y nos está diciendo vuestro adversario el diablo. O sea, estas huestes espirituales de maldad no son enemigos ni quieren hacer presa del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya es presa de ellos. El mundo entero está bajo el maligno. Estas huestes espirituales de maldad te quieren matar, te quieren robar, te quieren destruir tu trabajo, quieren destruir tus emociones, quieren destruir tu paz interior, quieren destruir tu matrimonio, quieren destruir a tus hijos, quieren destruir a tu familia, quieren destruir tu salud. Pero hoy vamos a ver cómo los podemos echar fuera. Todas estas cosas, estas huestes espirituales de maldad, el objetivo es afectar a los cristianos, destruir a los cristianos. Y les decía que si la Biblia compara al diablo como león rugiente buscando a quien devorar, es porque la misma estrategia que usan los felinos la usa el enemigo para tratar de hacer presa de cada uno de nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida. Para que un gato gigante, en este caso un león, tenga victoria a la hora que captura a su presa, su victoria consiste muchas veces en la velocidad, pero bueno, no estamos hablando de un leopardo, aquí un león, un animal, un gato pesado. ¿Sabes qué? Para que ese animal, ese gato pesado, grande, gigante, pueda hacer presa de una gacela, de un venadito que corre 3, 4, 5 veces más rápido que él, la estrategia principal consiste en agazaparse en la hierba y en acercarse lo más posible a su presa. Y ya que esté cerca, brincarle a la yugular y hacer presa de ella. Entre mayor tiempo esté oculto el león, más probabilidades tiene de atrapar con éxito a su presa. Entonces, los cristianos estamos tan distraídos que no nos damos cuenta del animalote ese que está agazapado, que ya está a 3 metros de nosotros. Y cuando ya sentimos las garras arriba de nosotros, le echas la culpa a cualquier cosa, menos hacer guerra en contra de quien tienes que hacer guerra. Para estar atentos y listos con esto, vamos a aprender a diferenciar lo que es una obra de la carne o lo que es un ataque satánico. Les quiero anticipar que un cristiano puede ser, la palabra en el griego es fuerte, pero bueno, se las tengo que dar, es la palabra daimonizomai, esto es endemoniado. Un cristiano puede ser invadido por demonios, puede ser controlado por demonios, puede ser afligido por demonios, puede ser atormentado por demonios, controlado por demonios, incluso puede ser un instrumento en las manos de demonios. Lo que no puede ser un cristiano jamás, y esto ténganlo bien claro, un cristiano no puede ser poseído por demonios, porque poseer significa pertenecerle a. Y nosotros le pertenecemos a Dios nuestro Señor y a nuestro Señor Jesucristo. Por precio fuimos comprados. Entonces, un cristiano puede ser atormentado por demonios, no puede ser poseído por demonios. Un cristiano puede ser afligido por demonios, no puede ser poseído por demonios. No le podemos pertenecer al enemigo, le pertenecemos a Dios. Entonces, por eso un cristiano no puede ser poseído. Sí afligido, lamentablemente sí utilizado por demonios. Y les voy a poner a cristianos célebres que fueron cabalmente identificables en la palabra de Dios como afligidos por demonios. Porque hay quien dice, oye, es que un cristiano no se puede enchamucar. Bueno, se oye feo eso, pero ¿por qué no usas la palabra en el griego daimonizomai? Es que un cristiano no puede ser eso. No, te los presento. O gente afligida en la palabra de Dios, con Cristo en su corazón, cristianos de a de veras. Uno de ellos pues nada más es el apóstol Pedro. En Lucas 22:31, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, Satanás
te ha pedido para que seas zarandeado como al trigo. El trigo, para que pueda sacar su grano, o se tomaba así un manojo de espigas de vidrio y se les azotaba, se les zarandeaba o se les pegaba contra una piedra para desgranar la mazorquita del trigo y separarlo de la paja. Entonces un cristiano puede ser de esta manera bruscamente atacado, zarandeado, golpeado por el enemigo. Pero el Señor Jesucristo dice: yo he orado para que tu fe no desmaye, para que no perezcas con eso. El apóstol Pedro también, cuando el Señor Jesucristo hizo mención al padecimiento que iba a tener, a la muerte en sacrificio por nosotros, lo oyó el apóstol Pedro en Mateo 16, 23. Y Pedro le dice a Jesús: Señor, que nada de eso te acontezca. ¿Se acuerdan de ese pasaje en los evangelios? Lo que pasa es que tengo como 20 pasajes, entonces apúntenlos, y todo esto se está grabando la conferencia para que se lleven la referencia. Pero este pasaje de Mateo 16, en el versículo 23, el Señor Jesucristo se voltea y se dirige a donde estaba Pedro, después de que le dijo que nada de esto te pase, que vayas a morir por nosotros y vayas a padecer en la cruz por nosotros. Se voltea y le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, pues no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El Señor Jesucristo, hablándole a Pedro, no le estaba diciendo: Pedro, aliviánate, Pedro, corrígete. No, le estaba hablando al demonio que utilizó a Pedro, la voz de Pedro: apártate de mí, Satanás. Ahí tienes a un cristiano endemoniado, a un cristiano. Es que lo que pasa es que si decimos endemoniado, luego te imaginas a gente vomitando espinacas y echando espuma y a sus marometitos de osito panda. Esa es una propaganda barata que se hace el enemigo en las películas de Hollywood. No, esto es serio. El ataque va más serio de una cosa grotesca ahí de alguien que canta Oaxaca, no. Imagínate, Señor, no cumplas la voluntad de Dios, no cumplas el propósito por el cual veniste aquí. ¿Sabes qué? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no estás viendo las cosas de Dios, sino la de los hombres. Entonces ahí tienes a Pedro afligido, controlado, siendo utilizado incluso por demonios. Otro cristiano, Pablo, 2 de Corintios 12, 7, dice que a Pablo, por la grandeza de las revelaciones, para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltara demasiado, o sea, era propenso a ser presumidito el apóstol. ¿Por qué? Educado a los pies de Gamaliel. En cuanto a la ley, fariseo, de la tribu de Benjamín, la mejor educación teológica de su época. Aparte, a él no le predicó el evangelio cualquiera, a él se lo predicó el mismo Señor Jesucristo. Ahí nomás para que le vayan midiendo. Él puede ver y tiene visiones en el mundo espiritual, el apóstol Pablo, y dice: para que la grandeza de estas cosas no provoque que yo me exalte demasiado, dice: me fue enviado un ángel caído, un ángelos, un mensajero de Satanás para que me abofetee. O sea, un demonio castigaba de alguna manera al apóstol Pablo. Unos dicen que él tenía una enfermedad penosa en los ojos y que ese era el mensajero de Satanás. Yo digo que más bien eran los latigazos, las cárceles, los peligros a los que él se refiere, con los de adentro, con los de afuera, con gente que no era cristiana, con falsos hermanos. El asunto está que un mensajero de Satanás tenía permiso de estarlo abofeteando. O sea, él podía tener un ouch.
qué puerta abierta o cuál era la razón por la que podía ser atacado por un ángelos de Satanás, por un enviado de Satanás. Pues la soberbia, en este caso una soberbia espiritual. A eso hace referencia el apóstol Pablo. Antiguo Testamento. Bueno, pues en el Antiguo Testamento el rey Saúl ardió cuando los cánticos de las doncellas decían: es que Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Entonces venía un espíritu y lo atormentaba a Saúl. Tanto que aunque era el ungido de Jehová, perdía el razonamiento y trató de clavarle una lanza varias veces al rey David por celos ministeriales, celos espirituales, celos, contienda, rivalidad, porque él es mejor que yo. Cuando ardes porque a alguien se le reconoce que eres mejor que tú, cuidado, puedes estar siendo ya afligido por demonios de envidia, de celos, de contienda, de rivalidad o no sé qué. Pero si no se para ahí y no hay un arrepentimiento, como los que hemos venido escuchando, arrepentimiento, perdón, el escudo de la fe, estas cosas que hemos ido aprendiendo, entonces se pasa al siguiente paso. Y puede ser, aparte de afligido, como acabó Saúl en el Antiguo Testamento, en el libro 1 de Samuel, siendo perseguidor de otro ungido del Señor, que era David, y ya estaba siendo utilizado por los demonios para atacar a la misma obra de Dios y al diseño de Dios. Ahí están ejemplos de hombres de Dios, Antiguo Nuevo Testamento, los cuales fueron atormentados, afligidos, incluso, lamentablemente, utilizados por estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo se echan fuera los demonios? Primero quiero que sepan que tradicionalmente, en los últimos años, en la última década, al hecho de echar fuera demonios y estas cosas, o guerra espiritual o ministerio de liberación. ¿Sabes qué? Esta cosa de ministerio de liberación, no hay tal cosa de ministerio de liberación. No hay tal cosa de que solamente un grupo selecto de cristianos tienen la facultad de echar fuera demonios. Porque si no encuentro, cuando estoy siendo afligido por alguna hueste espiritual de maldad, algún hermano que sea de este grupo selecto que pueden echar fuera demonios, pues ya me quedé enchamucado. ¿Sabes qué? No es ningún ministerio, es como si decimos el ministerio de oración. No es ningún ministerio, es una obligación de cada cristiano. Es una práctica, o debe de ser la oración, una práctica cotidiana de todos los cristianos. Estas señales siguen a los que creen. Antes de orar por los enfermos, antes de imponer las manos, antes de hablar en lenguas, antes de cualquier cosa, en mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor. Pregunta: ¿hace cuánto que no reprendes ni a una lagartijita? ¿Hace cuánto que no echas fuera demonios? Ay, ¿yo puedo, hermano? Sí, porque es en mi nombre, o sea, en mi nombre quiere decir en la autoridad del Hijo de Dios. No es en tus fuerzas, ni por tu ocurrencia, ni por tu consagración, ni por lo que sabes mucho o poco de la palabra de Dios, ni porque si entregaste tu vida a Cristo ayer o llevas 15 años de ser cristiano. No, es con la autoridad del Hijo de Dios, de la cual yo soy investido. En esa autoridad, en el nombre de Jesucristo, puedes echar fuera demonios. Un grupito selecto de cristianos, no, absolutamente tenemos la facultad de tener victoria sobre estas huestes espirituales de maldad, todos los hijos de Dios, todos los cristianos. Y a lo mejor tú viniste a este congreso de guerra espiritual para que te desenchamucaran, para ser libre de una opresión satánica. ¿Sabes qué? Podemos reprender en el nombre de Jesús y lo que te está atormentando va a salir. Pero ¿tiene garantía?
hasta tu próximo pecado, ¿qué caso tiene? Oímos ya la predicación de Josué. ¿Sabes qué? La estrategia de los demonios es: se van, salen, se someten al nombre de Jesucristo. Pero si no está la casa habitada, no te hicimos ningún favor. ¿Qué queremos en este Congreso de Guerra Espiritual? Darte las herramientas para que tú practiques todos los días, así como hablamos a veces y hacemos énfasis desde el púlpito los domingos, en la oración, en la lectura bíblica, en memorizar la santa palabra de Dios, en conocer la doctrina. ¿Sabes qué? Hoy el énfasis es darte todas las herramientas para que en el nombre de Jesús tomes estas herramientas y seas libre de las huestes espirituales de maldad que te están acechando. Cuando hablamos de esto, hay que tener suficiente sentido común, que lamentablemente ya no es tan común hoy en día, para entender que no todo es demonio. Guerra espiritual, sí, pero la guerra espiritual siempre, o de bote pronto, la relacionamos con estas huestes espirituales de maldad, el adversario, el diablo, estas cosas que ya mencioné. Pero también tenemos una guerra constante contra nuestra carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, los pleitos, estas cosas. Estamos en una lucha constante en contra del pecado. No todo lo que te está afligiendo es por causa de los demonios. Cuando tú no obedeces al Señor y caes en pecado, eso también trae fuerte aflicción a tu vida. La carne se crucifica, los demonios se echan fuera. El que quiera venir en pos de mí, dice el Señor Jesucristo, tome su cruz y sígame. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la cruz no es sinónimo solo de sufrimiento y padecimiento. La cruz en sí es símbolo de muerte. Muera a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muera y sígame. Hay que morir a nuestros apetitos, hay que crucificar los apetitos carnales, las cosas que ofrece el mundo es un enemigo también, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no son de Dios, sino del mundo. Y el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Todo el sistema mundano que nos rodea también es un enemigo y hay que estarlo combatiendo y hay que estarlo resistiendo y hay que guardarnos en santidad para no ser afligidos por causa del pecado. Pero cuando tú crucificas tu carne, ¿cómo se crucifica la carne? No voy a hacer lo que yo quiero, voy a vivir en santidad, voy a hacer lo que Dios manda. Aunque me pese, voy a estudios bíblicos. Aunque jugó la selección ayer, aquí estuve escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Soy un hombre de oración, soy una mujer de oración, estudio la Biblia. Entonces tu carne está bien crucificada. Sin embargo, no tienes victoria. Ya podemos pensar que no es la carne, porque esa está crucificada. Amas al Señor, te arrepientes de tus pecados, no practicas el pecado, quieres vivir en santidad y con todo no tienes victoria, ya podemos pensar que estás siendo acechado por huestes espirituales de maldad. Y a esas hay que echarlas fuera en el nombre de Jesús. Esas no las puedes crucificar. La carne se crucifica, los demonios, que es el enemigo, se echan fuera. ¿Cómo se echan fuera los demonios? Pues lo más tradicional, lo que conocemos a grandes rasgos, con base en la palabra de Dios, es en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Que yo estoy siendo afligido, estoy siendo afligida por depresión. ¿Será depresión lo que me está afligiendo? Si ya tienes 3 días sin comer, sin bañarte, sin levantarte de tu cama y todo, sí es depresión. ¿Y cómo la reprendo? Pues así, en el nombre de Jesucristo, demonio de depresión, sales fuera de mi vida, fuera de mi casa, te vas de aquí. ¿Por qué? Porque yo le pertenezco al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, depresión, fuera de mi vida. Con la palabra, dicen los evangelios, Mateo 8:16, echó fuera a los demonios.
con la palabra. ¿Cómo se echan fuera los demonios? En el nombre de Cristo Jesús, sal fuera. Así de simple. Y se van. ¿Por qué? Porque no es con tu autoridad. ¿Sabes que en la época de Pablo había por ahí un exorcista ambulante? Describe así el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquel pues se la aprendió, ¿no? Vio cómo los hombres de Dios reprendían a los demonios y estos salían. Porque en aquella época, así como se reunían a orar, lo más común, y ves a Felipe, y ves a Pedro, y ves el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, una y otra vez, como ellos predicaban, oraban por los enfermos, echaban fuera demonios. Bueno, echar fuera demonios era el pan de todos los días, no se les olvidaba. Y alguien no cristiano vio el asunto, ¿no? Y vio a Pablo echar fuera demonios. Entonces este exorcista ambulante, no cristiano, ve a un endemoniado y le dice: te conjuro, en el nombre de Jesús, de ese que predica Pablo, que dejes a esta persona. Y el demonio, nada tonto, le dice: oye, sé quién es Pablo y sé también quién es Jesús, pero tú, ¿quién eres? Y le ha puesto una tranquiza impresionante. Bueno, lo dejó hasta desnudo y mal herido. ¿Por qué? Porque alguien no cristiano, en ninguna manera podemos pensar, aunque invoque el nombre del Señor, que pueden echar fuera a los demonios en el nombre de Cristo. Para eso son señales que siguen a los creyentes, a los que creen. Que si lo pretenden y lo hacen y todo, lo que más he visto que consiguen es cambiar al demonio de lugar. Pero de ahí a que lo echen fuera, no. Es más, es alto riesgo para un no cristiano el practicar el echar fuera demonios, porque pues son seres reales. Están en las regiones celestes, están para afligir. Y bueno, afligen a varios cristianos que no han venido a un congreso de guerra espiritual. Con la palabra se echan fuera los demonios. Felipe, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 7, dice que él predicaba, que oraba por los enfermos y que muchos que estaban endemoniados salían los demonios. Pablo, en Hechos 16, había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, que estaba molestando al apóstol y a los discípulos cada día. Y fíjate que a veces los demonios pueden hablar bonito. Y este demonio decía a través de esta mujer con el espíritu de adivinación: oye, estos varones realmente son hombres de Dios, escúchenlos. Pero casi como asociándose con ellos. Un día le colma el plato a Pablo y en el nombre del Señor reprende al demonio y echa fuera. Tuvo grandes problemas el apóstol Pablo por haber echado fuera este demonio de adivinación, porque esta sirvienta, esta esclava, esta criada, reportaba grandes ganancias a sus dueños, leyendo la mano, o el tarot, o la bola de cristal, o los huesitos, o el café. Ve tú a saber qué es lo que hacía, y pues se le acabó el teatrito. Entonces empezaron a perseguir a Pablo por esto. Como Felipe, como los discípulos, como dice en Marcos, que se echan fuera demonios con la palabra. En el nombre de Jesús, demonio de lo que te esté afligiendo, te sales. Oye, en los libros cristianos, no la Biblia, libros devocionales que compras en la librería y todo, que ves ahí, que muchos forman parte de algo que yo le digo pornografía espiritual. Sí, puro morbo, ¿no? Y chamucos hasta en la sopa. Y sopa de letras no, porque se puede formar la palabra diablo. Las jaulas de los canarios no, porque son sinónimo de prisión. Las cadenas no, son anatema, son artículos que no son de Dios. ¿Por qué? Porque atan, porque esclavizan. Oye, yo si veo un perro rabioso, quiero que le pongan 20 cadenas. Y esa cadena no va a ser símbolo de esclavitud, va a ser de libertad para mí y de bendición. Un desequilibrio tremendo en tanta cosa
que hay con respecto a la guerra espiritual, pero escuchen bien cómo está el asunto. Tengo miedo, decía Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos dice, porque la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Entonces no te creas todo lo que leas, aunque compres el libro en librerías cristianas, no son la Biblia. Todo hay que pasarlo a través del filtro de la Biblia. Entonces, no hay que creer todo lo que dice en este tipo de libros, porque en estos libros se mencionan demonios, que si incubus, que si sucubus, que de personalidad dividida, que de quién sabe qué. Oye, ¿y si no me sé el nombre científico de los demonios, me van a seguir afligiendo? ¿O cómo los echo fuera? Pues échalos fuera como se esté manifestando. No, si no te sabes, no te tienes que saber el nombre. Otra cosa, por el amor de Dios, no se lo pregunten. ¿Sabes qué hemos visto en la mayoría de los casos? Que a alguien se le ocurre preguntarle al demonio que está afligiendo a hombre, das tu nombre, y aquel siempre te dice, Legión. Aliviánate. Perdón, ¿cómo me dices esa mentira a mí? Eso quiere decir lo que me enseñan sus muchachos. Si en todo el Nuevo Testamento solo veo a uno, y con un propósito específico de parte del Señor a la hora de preguntarle el nombre a dándonos a entender la cantidad de demonios que pueden afligir a un solo hombre, ¿no? Entonces, se pueden contar por cientos, ¿no? Y bueno, pero fuera de eso, más bien el Señor le decía, cállate y salte. O sea, no me hagas escandalitos a mí. Entonces, por favor, no le pregunten sus nombres, que es mentiroso de por sí, siempre se va a adornar. No necesitas tampoco saber su nombre para echarlo fuera. ¿Cuáles son tus síntomas o los síntomas en la vida de tu hijo? Es que mi hijo no puede dormir. Pues en el nombre de Jesús, demonio que estás provocando que mi hijo no duerma, lo dejas en paz y te vas. ¿Qué va a pasar? Que tu hijo va a dormir como angelito. ¿Y por qué no había dormido como angelito? ¿Que Dios no lo ve? Sí, Dios lo ve, pero nos da las herramientas para nosotros. Es como Moisés a la hora, Señor, viene Faraón y sus carros aquí atrás de mí. ¿Por qué clamas a mí? Tienes ahí tremenda vara que es un cetro de autoridad, úsala. Ah, pues sí, ¿verdad? Le pega al mar y el mar se abre. ¿Sabes qué? Tú tienes un cetro de autoridad en tu mano, hermano, en Jesucristo. Úsalo, úsalo. ¿Qué pasa si lo usas? Se va a abrir el panorama para que tengas la victoria sobre la dificultad y las cosas que te están atormentando. Entonces, no, si alguien tiene falta de paz, está todo el día ansioso, y sientes que el ataque demoníaco va por ahí, pues en el nombre de Jesucristo, espíritu inmundo, hueste espiritual de maldad que estás provocando la ansiedad, en el nombre de Jesús te vas. Y en el nombre de Jesús se va. ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. Mira, cuando tú vienes a un congreso de estos, estás viniendo a un congreso a donde se está resumiendo años de experiencia, años de echar fuera demonios, años de equivocarse echando fuera demonios. Solamente una anécdota te voy a contar para que valga. Fíjate que entrábamos a liberar a alguien, un equipo como de 8 personas. 2 en los pies, 2 en las manos, 1 en la cabeza, agarrándole bien las mechas, claro, cuando tenían. Y todo eso, y en el nombre de Jesús, y una fiestota.
Y aquella persona que estaba siendo afligida por los demonios, pues tremendos gritos. A veces levantaba en peso a uno que estaba en las piernas y a otro, y por eso era 2 en cada pierna, 2 en cada brazo, unos cuantos en la cabeza, otros orando, otros echando aceite y todo eso. Y eran unas fiestotas que uno, das tu nombre, y el otro, cállate y sal. Y el demonio no sabía a quién hacerle caso. Se confundía, ¿no? Y luego era tal el escándalo, pero olvídate que el escándalo estuviera siendo el endemoniado, el equipo de liberación, todos gritando frenéticamente, y como que más gritas, más te va a oír, ¿no? Bueno, invitamos en aquel entonces a un abuelito, lo que le sigue de abuelito, octogenario, con experiencia y todo. Bueno, estábamos nosotros, todo un equipo de liberación, 8, yo creo, por lo menos 8, pero éramos como 15, la verdad. Y reprendiendo, y en el nombre de Jesús, ya sabrás, te ato y te desato, y das tu nombre y te callas, y todo, se acerca este abuelito, caminando despacito. Yo creo que nos veía y decía, benditas almas ignorantes. Nos ve, déjenlo. Por otra cosa, teníamos la mala costumbre de tocarlos. No se necesita. Entonces yo dije, se van a surtir al abuelo, Si más de 12 no podemos con él, ¿verdad? Y todos enfiestados, ¿no? Imagínate la adrenalina al 1000 y aquel haciendo su show, ¿no? Déjenlo. Híjole, Dios, Señor, pues protege al abuelo, ¿no? Y aquel seguía haciendo su show. Y le dice el abuelito, en el nombre de Jesús, cállate y siéntate. Dije, ya le pegaron. ¿Sabes qué hizo? Se cayó y se sentó. En el nombre de Jesús, espíritu que estás afligiendo a este hombre, sales fuera. Yo dije, ahorita sale, pero con violencia, ¿no? Así como los de la Biblia. Bien. No, ahora sí que ni... iba a decir ni Pancho hizo, pero ¿cómo es? Ni drama hizo. Salió y el hombre fue liberado. Dije, no, esta yo me la prendo porque me la prendo. ¿Sabes qué? A la próxima llegamos todo el equipo Cazafantasmas, ya sabrás, ¿no? A echar fuera demonios. Y empieza aquel a lucirse, ¿no? Y ya sabrás, gritos y todo. Dije, no, yo ya me la aprendí. En el nombre de Jesús, cállate y siéntate. Que se calla y que se sienta. Mira, sentí... fue un claro oscuro lo que sentí, porque a partir de entonces las liberaciones no volvieron a ser lo mismo. Ya haciendo uso de la autoridad, cállate y siéntate. Que se calla y que se sienta. Dije, ¿y los 8? No, pues no se necesita tanto argüende. En el nombre de Jesucristo, espíritu inmundo que estás afligiendo a mi hermano, sales fuera. Dije, ahorita se convulsiona y... No, salió fuera. Y dije, uy, qué aburrido. Pero ahorita nos podemos reír, pero nos costó, pues, qué vergüenza, pero años aprenderlo. Y no estaba tan difícil descubrirlo en la santa palabra de Dios. No es mayor drama aquí. Y los que eran atormentados de espíritus inmundos eran liberados. Salían fuera, eran libres. ¿Así de fácil? Sí, así de fácil, porque como en todo en la vida cristiana, lo difícil lo hace el Señor. Y mira, el Señor Jesucristo manda 70, ¿te acuerdas? Los manda de 2 en 2. Y les da autoridad de en su nombre echar fuera demonios. Y llegan aquellos fascinados. Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetan. Y el Señor les dijo, o sea, como que ¿qué te apantalla eso, no? ¿Qué tiene de sobresaliente? ¿Sabes qué? No te goces de eso.
Más bien, el gozo debe estar en que has obtenido tu salvación y tu nombre está escrito en el libro de la vida, está escrito en los cielos. Que los demonios se sujeten, pues, ¿qué? Se sujetan y ya, no pasa nada. Es fácil, porque no es nuestra autoridad, no es nuestra destreza, no es mi preparación ni mi consagración, es el nombre que es sobre todo nombre. Porque en el nombre de Jesucristo se va a doblar toda rodilla. Amén. Dice en Lucas: he aquí, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí, yo les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones, Lucas 10:19, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Salmo 91, ¿qué dice? Hollarás, lo mismo, pisarás al cachorro de león y al dragón. ¿Quiénes? Los que tenemos la confianza puesta en el Señor, los hijos de Dios, los cristianos. Esa potestad tenemos absolutamente todos. Pero no es solamente echar fuera demonios, o no es la única manera de ser libre de opresiones satánicas, el reprender a los demonios y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Porque hay quien piensa que solamente es de esa manera. A veces es la menos recomendable. ¿Por qué? Por lo que ya estudiamos, de que pueden venir 7 peores que él, y el postrer estado de aquel que se le echó fuera al demonio viene a ser peor que el primero. ¿De qué otra manera se echan fuera demonios? El Señor Jesucristo afirma categóricamente: conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Sin lugar a dudas, todos experimentamos una liberación cuando recibimos a Cristo, porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Cuando conocemos a Cristo, cantidad de cosas espirituales que nos estaban afligiendo, todos hemos sido testigos de eso, lo que hemos entregado nuestra vida a Cristo, se rompen las cadenas. Pero Jesús ora y le dice: Padre, Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, el hecho de conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre no se limita solamente, lo principal, claro, es conocer a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, pero libera el conocer la santa palabra de Dios. Entra la palabra de Dios a nosotros, no empieza a habitar esa casa, ese templo del Espíritu Santo que somos nosotros. La palabra de Dios empieza a llenar nuestro corazón, llena nuestro corazón, y las cosas que no son de Dios, que había en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, al llenarnos con la palabra, empuja y saca y echa fuera la porquería. Mira, si yo pongo un vaso aquí y de algo negro, un café cargado, trasnochado, amargo, ya no sirve, lo pongo en un vaso transparente. A veces así estamos nosotros, sucios, negro se ve. Pero la Biblia la voy a comparar con agua pura y cristalina. Tú a ese vaso que está lleno de café negro, no puedes ni ver la luz a través de él, pues está negro. Le empiezas a echar agua. En la medida que viertas el agua al vaso, el agua transparente va empujando el café negro y lo negro de ese vaso, y si le sigues echando agua, va sacando lo negro, y si le sigues vertiendo agua, va sacándolo y desplazando hasta que lo que encontramos en el vaso es agua transparente. Lo mismo pasa a nivel del espíritu. Eso es echar fuera demonios. No es nada más en el nombre de Jesús. Para echar fuera demonios se necesita ser llenos de la palabra de Dios. La verdad nos hace libres. Y aquí tiene que ver mucho aquello que también ya mencionó Josué.
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Hay que obedecer. En la medida que tú obedeces, te acercas a la verdad, a los principios de la palabra de Dios, a la verdad bíblica, y en ese momento eres libre. Por ejemplo, no tienen idea, y aquí se lo digo principalmente a los jóvenes, no tienen ni la menor idea cómo abren la puerta abierta de par en par para ser invadidos, destruidos, llenos, afligidos por demonios cuando le faltas al respeto a papá o a mamá. La Biblia dice claramente: el que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Pero en Proverbios 30 dice que el que le falta el respeto, que el que menosprecie a papá o a mamá, los cuervos de la cañada le saquen los ojos y lo devoren los hijos del águila. Esto es, estás expuesto a ser terriblemente atacado por huestes espirituales de maldad. Y repréndelas. ¿Sabes qué? No se van a ir por irrespetuoso, por insolente, por maleducado. Porque la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, para que seas prosperado, para que seas de larga vida. Honra a tu padre y a tu madre. Y todos en nuestra condición de hijos, esa es nuestra responsabilidad, y más siendo nosotros cristianos. No dice la Biblia: honra a tu papá sí y solo si le fueras fiel hasta la muerte a tu mamá. No, pues ya no honramos a ningún papá. Honra a tu mamá sí y solo si nunca en la vida te dio gritos de histérica. No, pues ya se quedó sin respeto mamá. Honra a tu padre y a tu madre y se acabó. No hay de que no entendí, porque qué parte de respetar, de obedecer, de honrar a papá no se entiende. Si alguien dice que no se entiende es porque no se le antoja entender. Honra a tu padre y se acabó. Honra a tu madre y se acabó. Hónrala, respétala, obedécela. ¿Sabes qué? Eso es someterse a Dios. Eso es obedecer a Dios. Y cualquier cosa que acompañe a la puerta abierta de la falta de respeto y de la insolencia, el rencor, el resentimiento hacia papá o a mamá, se va a ir de tu vida. Y ahí de nada iba a servir que tú reprendieras demonios. De nada va a servir. ¿Por qué? Porque el echarlos fuera no es la única manera. Le voy más a conocer la Biblia y le voy más a obedecer al Señor para que de esta manera las huestes espirituales de maldad se vayan, que estar reprendiendo hasta lo que no y ver demonios hasta, como les digo, hasta en la sopa. ¿Quieres ser libre? Obedece, respeta. Y tiempo me faltaría para hablar del respeto a la esposa, del amor a la esposa, del respeto al marido, de educar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, en ser considerado con los que están bajo tu autoridad en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Conocerás la verdad y la verdad te hace libres. Esta es una excelente manera de echar fuera demonios, obedeciendo los principios de la santa palabra de Dios. Y hay otra que me gusta mucho y es con la que quiero terminar el día de hoy. Esto está en el libro 2 de las Crónicas. La Biblia dice claramente en 1 Corintios, en el capítulo 10, 2 veces dice que las cosas que antes se escribieron para darnos ejemplos a nosotros. Por eso creemos que la palabra de Dios es Antiguo y Nuevo Testamento. Y que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para instruirnos, para corregirnos, para guiarnos. Amén. Bueno, pues aquí el pueblo de Israel tenía un pleito casado contra un ejército muy poderoso que era de los moabitas y de los amonitas. Un ejército que superaba en fiereza, que superaba en armamento, que superaba en número a muchos por uno al pueblo de Dios. Y estaban en este conflicto el rey de Israel y el pueblo
de Dios. El rey era el rey Josafat en aquella época, segunda de Crónicas 20. Y voy a leer el versículo 15. Y dijo: oíd Judá y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermanos en Jesucristo, ¿cuántas veces hemos experimentado en carne propia este pleito es desigual? Alguien que me aviente la toalla. Paren ya esa pelea. El estar combatiendo día con día contra el diagnóstico de esta enfermedad penosa o incluso incurable para los hombres, pero todo es posible para Dios. El padecimiento de ver a mi hijo sumido todavía en el alcoholismo o en las drogas, o los problemas en el matrimonio. ¿Sabes qué? Ya estoy cansado. Ya es una lucha dispareja. Estoy agotado. Es un enemigo numeroso en mi contra. No es que yo sea malo, pero cuando alguien dice: oye, es que ya no puedo más, a veces los volteo a ver y les digo: pues qué bueno. ¿Qué? Yo creo que pensaron que los iba yo a apapachar es que ya no doy para más, es que ya no puedo más. Digo: qué bueno, porque entonces quiere decir que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y de ahí en adelante no son tus fuerzas. ¿Ya no das para más? ¿Ya no puedes más? Qué bueno, porque de aquí en adelante tu problema está exclusivamente en las manos de Dios. Hermanos en Jesucristo, nuestras luchas no son nuestras, son del Señor también. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Qué hizo esta gente? Según la narración aquí de la Biblia, el rey Josafat los mandó a que salieran, no a pelear, a que estuvieran cantando y que dijeran que el Señor es misericordioso, que el Señor es todopoderoso. Estaban clamando con fuerte y alta voz, estaban adorando al Señor. ¿Sabes que la alabanza libera de huestes de maldad? Porque cuando tú alabas, estás reposando 100%, confiado, descansando en las manos del Señor. Señor, me rindo ante ti. Es un pleito disparejo, es desigual. Este enemigo que está en mi contra tiene más años que yo de existir. Ya estuvo, pero para siempre es tu misericordia. ¿Y sabes qué va a pasar? El Señor, solamente porque le alabas, solamente porque te rindes ante su presencia en alabanza y en adoración, te concede gratuitamente la victoria sobre tus enemigos. Vean ustedes cómo el asunto de la guerra espiritual, del echar fuera demonios, no es nada más la sagacidad, la habilidad o el conocimiento de en el nombre de Jesús salen fuera. Sí. Eso está en la Biblia, así es, definitivo, así es. Pero no es lo único, no es lo único. Acercarse al Señor libera, conocer la Biblia libera, acercarse a Jesús libera, obedecer al Señor libera, y libera con más garantía, de una manera permanente. Y cuando sientes que ya no tienes más fuerza, echad toda vuestra ansiedad, depositadla para el Señor, y Él nos levanta, Él nos consuela, Él nos da la victoria. Y por supuesto,
el enemigo, los demonios, las huestes espirituales de maldad, se van, porque no es nuestra guerra, es del Señor. A veces Él permite que metas las manos, pero otras veces, cuando el ánimo, cuando la fuerza, cuando la escasez de fuerza ya ha hecho presa de nosotros porque llevamos combatiendo una y otra vez, no hay que hacer nada, solamente alabar al Señor, adorar al Señor, porque la guerra en tal caso ya corresponde a Él y nos concede la libertad. Todo eso a tu alcance, mi hermano. ¿Por qué veniste aquí? A lo mejor veniste a aprender, sí, seguro, pero porque algo te aflige o porque algo aflige a alguien en casa, o por si acaso hay aflicción. Sabes que te estamos dando todos los elementos, el consejo de Dios, para que camines en victoria. Yo quisiera que inclináramos nuestro rostro y nos rindamos delante del Señor. Porque el camino es tortuoso, es largo, es pesado, es árido. Porque aunque Jesús vino a darnos vida y vida abundante, pues todavía no estamos en su presencia en el cielo ni con un cuerpo glorificado. Tenemos un cuerpo corruptible, se enferma, se duele, se cansa. Pero entiende en esta tarde que el pleito, que la guerra, que esta pelea es de Dios. Y tan fatigado, tan fatigada, tan abrumado, tan abrumada, con todo tipo de cosas que bombardean tu cabeza, tu corazón, tus sentimientos, tu espíritu. Es abrumador. ¿Sabes qué? No hay por qué pelear ni hacer cuanta cosa hoy, porque el Señor nos dice: ten confianza, estate quieto y solamente contempla la victoria que yo he ganado para ti. Y si es el caso, ahí es de tu lugar, así con tu rostro inclinado, dile: Señor, gracias porque tú peleas mis batallas. Gracias porque tú eres más grande que cualquier dificultad que se ha levantado como un gigante poderoso enfrente de mí. Gracias porque eres más grande que cualquier confusión, que cualquier torrente de bombardeo de pensamientos en mi mente que me han restado paz. Hoy ya no quiero estar argumentando dentro de mí, no quiero estar pensando estrategia alguna, nada. Hoy nada más, como un bebito, me rindo en tus brazos, porque para siempre es tu misericordia. Y aparte tú lo dices: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Contigo voy a estar en la angustia. Por eso el Señor amorosamente en esta tarde nos dice: no temáis, manada pequeña, porque Él nos cobija, porque hoy decidimos posarnos bajo sus alas tibias, protectoras. Y eso espera el Señor de nosotros, porque una vez que Jesús lloró sobre Jerusalén, dijo: ¿cuántas veces quise? Como la gallina con sus alas protege a los pollitos,
¿Cuántas veces quise así cobijarlos? Y ustedes que no se dejaron, ustedes que fueron rebeldes. ¿Sabes qué? Hoy la rebeldía a un lado, hoy la autosuficiencia a un lado. Hoy decidimos estar bajo las alas del Altísimo, con su ternura, con su tibieza, con su protección, pues dependemos solo de Él y nuestra vida depende solo de Él. Por eso sé libre, descansa, refúgiate ahí en el cobijo de Dios, de las amorosas manos protectoras de nuestro Señor. Y ahí en tu lugar, dale las gracias. Señor, gracias por cobijarme. Gracias por pelear por mí. Gracias por fortalecerme en esta fatiga, en esta turbulencia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermanos, buena tarde, que el Señor les bendiga. Seguimos con la fiesta.